Buenos días de nuevo, estamos de regreso para darle continuidad a la serie de charlas informativas sobre los módulos específicos comunes de las áreas de ingeniería y ciencias. En este momento vamos a hacer la presentación de dos módulos, formulación de proyectos de ingeniería y diseños de ingeniería. Para realizar la presentación de ambos módulos nos acompaña el doctor Mauricio Duque Escobar. El doctor Mauricio es ingeniero eléctrico, tiene una maestría en ingeniería eléctrica y un doctorado en automatización, es profesor investigador de la Universidad de los Andes y es asesor del ICFES en las distintas evaluaciones que adelanta el instituto. Buenos días, doctor Mauricio, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me corresponde entonces presentar dos módulos de ingeniería que son el de formulación de proyectos en ingeniería y el de diseño en ingeniería. No sobra mencionar que la prueba completa de ingeniería está conformada de 3 módulos. El tercer módulo es el que ustedes acaban de presenciar, que es la parte de indagación y modelamiento. Yo me voy a referir exclusivamente a los módulos de formulación de proyectos y de diseño en ingeniería. La presentación tiene 5 partes. Primero, una breve descripción del procedimiento seguido para construir los módulos. A continuación, mostrarles quiénes de la comunidad académica participaron en esta construcción. Examinar qué evalúa cada uno de los 2 módulos de formulación de proyectos y de diseño en ingeniería. Examinar algunos elementos del constructo general de estas 2 pruebas, representado en las afirmaciones y en las evidencias, y finalmente presentarles un ejemplo de preguntas y darles un enlace para que puedan mirar otras preguntas un poco más complicadas que las que se presentan, porque como van a ver, el módulo de diseño tiene una estructura especial en su complejidad. ¿Cómo se construyó el módulo? Es bueno mencionar que ACOFI viene trabajando de la mano con el ICFES desde ya hace una década en la construcción de los viejos ECAES y actualmente en la construcción de la prueba Saber Pro para ingeniería. En esta segunda fase el proceso empezó en el año 2009. En el año 2010 se conformó un comité encargado de desarrollar el marco de referencia y las especificaciones de prueba para los módulos y se hizo una primera validación de esta versión del 2010 con el apoyo técnico del ICFES. A partir de estos resultados, en el 2012 se hizo un trabajo de revisión y ajuste con un comité académico de 20 expertos de diferentes facultades de ingeniería del país, con el fin de actualizar los marcos y especificaciones a partir del análisis y las aplicaciones del 2010 y del 2011. Aquí se ha venido trabajando desde una perspectiva de tomar decisiones basadas en la información que van arrojando las diferentes pruebas con el fin de dar pasos seguros en el mejoramiento de estos módulos. Este marco de referencia y especificaciones revisado y ajustado se validó nuevamente y se socializó en talleres presenciales en diferentes universidades, a la vez que se comunicó vía correo electrónico por medio de reuniones convocadas por ACOFI. Y el equipo de constructores de preguntas para esta segunda fase se conformó con docentes de las distintas facultades de ingeniería a nivel nacional. Ahora vamos a ver unas tablas con estadísticas que nos muestran de dónde vienen los diferentes constructores. Pasemos a la segunda parte. ¿Quiénes participaron en la construcción de los 2 módulos? Básicamente, la estructura organizacional en la construcción de estos módulos está centrada en un comité asesor con 3 miembros que proceden de 3 instituciones con acreditación de alta calidad y de programas con acreditación de alta calidad, un comité académico conformado por 18 integrantes. Más adelante vamos a ver por qué son 18, simplemente anticipo la razón, y es que estamos trabajando 9 áreas de ingeniería y para cada área se determinaron 2 académicos a cargo de la respectiva área. Ahí pueden ver las estadísticas de la procedencia. Estos 18 integrantes proceden de 14 instituciones de educación superior diferentes, de las cuales 9 tienen acreditación de alta calidad, y de esas 18 profesores provienen 13 de programas con acreditación de alta calidad,
Y finalmente los constructores de preguntas, que es el grupo más grande, que es del orden de 100 profesores, proceden de 35 instituciones educativas del país, de las cuales casi la mitad tienen acreditación de alta calidad y 28 programas de estos, de donde vienen los académicos, tienen acreditación de alta calidad. Con esto pues se garantiza simplemente contar con recurso humano de la más alta calidad para el desarrollo de la prueba. Adicionalmente a todo este equipo humano de más de 100 personas, se contó con un equipo adicional de profesores de ingeniería que hicieron la revisión de las preguntas y de estudiantes de ingeniería con quienes se pilotearon las preguntas, en buena parte en modalidad de lo que se llama laboratorio cognitivo, en el cual se le pone al estudiante a responder las preguntas, pero se le pide que lo haga en voz alta y adicionalmente dentro de ese proceso se indaga por las estrategias cognitivas que utilice el estudiante para resolver la pregunta. Esto tiene por objetivo, primero, determinar la complejidad de la pregunta, segundo, detectar problemas que se puedan presentar en los enunciados de las preguntas y tercero, estar seguros que la pregunta razonablemente está evaluando lo que se quiere evaluar. Esto es, el estudiante utiliza las herramientas que quienes construyeron la pregunta se esperaba que se utilizaran y no otros mecanismos alternos que no son los que se estaban buscando evaluar en la prueba. Vamos a entrar en el detalle ya después de describir cómo se logró construir estos módulos. Hay que recordar que los módulos se construyen en dos partes. En una primera parte se construye el constructo, se define el constructo de la prueba, que ahora vamos a ver elementos que lo componen, y luego se construyen las preguntas para luego pasar por un proceso de revisión y validación antes de ir a parar ya en los cuadernillos del examen. Vamos a entrar a mirar los dos módulos que debo presentar. El primero es el de formulación de proyectos de ingeniería y el segundo es de diseño en ingeniería. Llegar a definir estos dos módulos fue todo un trabajo de la comunidad académica, partiendo de una premisa: había que diseñar un examen para mediodía y en consecuencia en ese mediodía había que meter aquello que fuera lo más importante en ingeniería que se quisiese evaluar y de paso que fuera transversal a las diferentes asignaturas que se dan. Ahí se llegó a la conclusión con el concurso inclusive de algunos empresarios que los dos elementos fundamentales que se le piden a un ingeniero en su desempeño profesional es participar en proyectos de ingeniería, por lo cual debe conocer el lenguaje de los proyectos de ingeniería y su formulación, y participar en actividades de diseño de ingeniería, que es la estrategia principal por la cual los ingenieros abordamos la solución de problemas de la sociedad de diferente índole. Por esa razón, estos fueron los dos módulos retenidos que permiten caracterizar razonablemente bien la calidad de la formación de un ingeniero. Entremos en el módulo de formulación de proyectos de ingeniería. ¿Qué evalúa este módulo? Entonces, para cada módulo se define una competencia que se está evaluando y aquí lo que se evalúa es la competencia para contextualizar y formular proyectos en general, con énfasis en proyectos de ingeniería mediante la identificación, caracterización, organización y cuantificación óptima de recursos, procesos y actividades en el tiempo, así como para identificar los impactos principales de las alternativas propuestas para la solución de situaciones problemáticas. Entonces, básicamente eso describe la gran competencia que evalúa este módulo, que debemos saber qué tanto los estudiantes, al 75% de la carrera, han desarrollado la competencia para responder a este tipo de necesidad. ¿A quién evalúa? Este es un módulo construido para ingeniería, por lo que se requieren saberes propios de la ingeniería. Se hizo de forma transversal para los diferentes programas de ingeniería, de modo que no requiere conocimientos profundos de las especialidades de ingeniería, pero sí está montado en el lenguaje para ingenieros. Y se recomienda su aplicación para todos los programas de ingeniería, dado que una de las competencias fundamentales de un ingeniero es poder participar en proyectos de ingeniería. Ya para esta parte vamos a entrar en la presentación de los detalles técnicos del módulo. Allí simplemente quisiera recordar o comentarle a quienes no conocen
que el modelo de trabajo, la estrategia de trabajo es la evaluación por evidencias. En la evaluación por evidencias normalmente se proceden a definir unas competencias, acabo de enunciar una de ellas, que es la competencia para formular proyectos. Cada competencia se desdobla en varias afirmaciones que dan cuenta de esa competencia. Como ustedes vieron, la competencia menciona muchas cosas, entonces eso se separa en fragmentos más pequeños que son las afirmaciones. Para poder validar una afirmación, decir si esa afirmación la cumple el estudiante o no, es necesario levantar desde la prueba unas evidencias que normalmente se denominan desempeños, cosas que puedo observar en el estudiante que es capaz de hacer, pero para lograr observar eso necesito ponerle al estudiante un conjunto de tareas. Entonces el esquema se desdobla de tal forma que las competencias se representan en varias afirmaciones, cada afirmación en varias evidencias y eventualmente cada evidencia en varias tareas que pueden ser de diferente orden de complejidad. Dentro de este marco, entonces, la prueba para proyectos de ingeniería, de formulación de proyectos de ingeniería, trabaja con varias afirmaciones. La primera afirmación es que el estudiante es capaz de reconocer e identificar condiciones políticas, legislativas, socioeconómicas, técnicas y ambientales del entorno relevantes para el tratamiento de aspectos esenciales de la formulación de un proyecto en ingeniería. Los desempeños o evidencias evaluados son, entonces aquí viene el desdoblamiento de la información en aspectos que yo espero poder observar en el desempeño del estudiante. Acá la primera es: el estudiante es capaz de caracterizar el proyecto de acuerdo con su índole o naturaleza económica, social, económica, de inversión, entre otros, y el entorno utilizando referentes apropiados. Y una segunda evidencia o desempeño es: aplica las metodologías apropiadas para la formulación de un proyecto. Cada una de estas desempeños o evidencias se recoge a partir de la formulación de una tarea concreta para el estudiante. La parte que es pública del diseño de la prueba va hasta las evidencias. Las tareas ya hacen referencia a las preguntas concretas que se le hacen al estudiante y esa parte ya no es de carácter público, pues por razones que yo creo que son fáciles de entender. Una segunda afirmación en la formulación de proyectos corresponde a formular y evaluar el proyecto apoyándose en un marco metodológico pertinente a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas. Entonces se evalúan desempeños como: formula el proyecto apoyándose en un marco metodológico pertinente a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas, analiza e interpreta la viabilidad financiera de un proyecto, ahí está de alguna forma lo que uno conoce como la matemática financiera apropiadamente utilizada en el marco de un proyecto, y cuantifica en el marco de la planeación de un proyecto elementos fundamentales como alcances, tiempos y costos. Una tercera afirmación que es bien importante y que en un inicio formó parte de un módulo independiente, pero debido a la aplicación de la prueba del 2010 se vio que finalmente debía hacerse en el marco de formulación de proyectos, tiene que ver con la responsabilidad social, disciplinar y ética del ingeniero. El ingeniero debe ser capaz de reconocer su papel y su responsabilidad disciplinar, social y ética en un contexto de desempeño profesional. Y allí se trabajan con varios desempeños. Identifica su responsabilidad social y técnica en el ejercicio de su profesión frente a referentes de actuación como códigos y normas y asume una posición ética ante una situación en que interviene la ingeniería. Esto básicamente es lo que define el módulo de formulación de proyectos para ingeniería. Como ustedes ven, está bastante orientado a las necesidades de desempeño del ingeniero en su práctica profesional. Ejemplo de pregunta, acá hay una que muestra más o menos una idea de lo que se está haciendo allí. Una empresa de manufactura desea sacar al mercado una nueva versión de reloj despertador digital dirigido a la población juvenil. El ingeniero a cargo del proyecto hace un sondeo entre sus compañeros de las posibles actividades por realizar, entre las que se muestran en la siguiente tabla. Entonces se muestra esta tabla donde simplemente en una lluvia de ideas se detectan los diferentes pasos o momentos que debe tener el desarrollo del proyecto. Y entonces la pregunta que se le hace al estudiante es: ¿cuál de la siguiente secuencia de actividades es la secuencia lógica a adelantar?
Entonces se propone A, B, C, D, ahí tendríamos que volver a la tabla, de todas formas en la presentación les va a quedar a ustedes completo para que puedan analizar el punto en detalle, pero ahí se presentan diferentes alternativas para secuenciar el proyecto. Ahí la clave correcta es B, pues habría que mirar el detalle para entender por qué razones B la secuencia lógica. ¿Y qué estamos midiendo finalmente con esa pregunta? La capacidad para cuantificar en el marco de la planeación de un proyecto elementos fundamentales como alcance, tiempos y costos. Es una pregunta que está dentro del grupo de preguntas que responden a esta actividad particular. Un segundo. Bueno, listo. A continuación vamos a entrar en el módulo de diseño en ingeniería, que es el segundo gran módulo. Este es un módulo bastante más complicado en su diseño y desarrollo por razones que vamos a ir viendo en el camino. ¿Qué pretende evaluar este módulo? Pretende evaluar las competencias para planificar y concebir productos tecnológicos como artefactos, sistemas o procesos, mediante la integración de conocimientos y principios de las matemáticas, las ciencias, la tecnología y las ciencias de la ingeniería, con el fin de satisfacer necesidades y cumplir con requerimientos y restricciones técnicas, financieras, de mercado, ambientales, sociales, éticas y económicas. Como ustedes ven, es una competencia grande que tenemos que desdoblar en un conjunto de afirmaciones y posteriormente en un conjunto de desempeños o evidencias. Antes de pasar a la siguiente transparencia, vale la pena mencionar que aquí se identificaron tres componentes fundamentales. Un componente inicial que tiene que ver con la afirmación que vamos a ver a continuación, tiene que ver con la capacidad de estructurar el problema de diseño. Esto es, el estudiante se enfrenta a una situación no estructurada y debe determinar cuál es el problema de diseño y definirlo como un problema de diseño técnico en ingeniería. El segundo componente tiene que ver con analizar diferentes soluciones y seleccionar la solución más adecuada, y el tercer componente tiene que ver con detallar ya una solución específica, entrar en el diseño específico de un artefacto que normalmente pasa por una serie de procesos de cálculo que llevan a especificar el producto final. Las tres afirmaciones que vamos a ver, cada una corresponde a uno de estos contextos. Entonces, ¿qué evalúa esta prueba? ¿Quién evalúa? Evalúa a todos los estudiantes de ingeniería que hayan aprobado el 75% de la carrera. Esto representó un reto importante porque los contenidos tratados no podían ser los contenidos de los últimos cursos de ingeniería, lo cual explica por qué razón algunos aspectos de ingeniería que se hacen de diseño no se incluyen, porque típicamente se ven en el último año de carrera y en consecuencia no se le podía pedir dar cuenta a los estudiantes sobre contenidos que no han visto y competencias que no han desarrollado. Este módulo se ofrece en 9 contextos de aplicación, y aquí voy a ir lento para tratar de explicar porque esto es bien importante. La definición de estos 9 contextos que más adelante vamos a ver se hizo de la mano con los directores de programa de todos los programas de ingeniería del país. Se hizo una gran encuesta nacional para tratar de encontrar un mínimo común denominador de contextos que permitiesen abarcar el mayor número de estudiantes en cada contexto, con algunas restricciones, y es que no es posible montar una prueba para un número muy pequeño de estudiantes, porque por razones técnicas una prueba con un número pequeño de estudiantes no tiene ninguna validez estadística. Entonces, más adelante vamos a ver los contextos, pero la definición de esos 9 contextos pasó por un trabajo con los directores de todos los programas de ingeniería del país, unido a consideraciones técnicas de tipo estadístico en este tipo de pruebas. ¿Cuáles son las afirmaciones o evidencias que trabaja diseño? Primera afirmación, que tiene que ver con poder detectar un problema de diseño y estructurarlo. Entonces la afirmación dice: el estudiante es capaz de identificar y formular un problema de diseño a partir del análisis de una situación contextualizada basada en información que puede ser incompleta, sobrante o incierta.
todo verdadero problema parte de situaciones no estructuradas y aquí lo que se espera es determinar la capacidad del estudiante para detectar cuál es el problema que finalmente se tiene que resolver. Los desempeños que se quieren observar son: comprende e interpreta en un marco técnico la información para identificar el problema que se quiere resolver en un contexto específico, diferencia y plantea restricciones y requerimientos del producto tecnológico a diseñar y formula especificaciones de entrada para el diseño del producto tecnológico. Finalmente, reconocer una situación de diseño, estructurarla y convertirla en lenguaje técnico. La segunda afirmación, que tiene que ver con el segundo componente, que es explorar soluciones y seleccionar la mejor solución, se plantea en la siguiente forma: analiza alternativas de solución y selecciona la más adecuada teniendo en cuenta criterios de tipo técnico, económico, financiero, social, ético y ambiental. Los desempeños que se espera observar son: reconoce alternativas viables de solución para satisfacer requerimientos, restricciones y especificaciones técnicas de diseño, compara alternativas de solución de acuerdo con criterios determinados y selecciona la alternativa de solución más apropiada, que es básicamente lo que quiere el componente segundo. Y el tercer componente, que ya es el diseño de detalle, lo que tal vez es más común que el estudiante haga en sus cursos, es aplicar los conocimientos de las matemáticas, la ciencia, la tecnología y las ciencias de la ingeniería para especificar en forma detallada un producto tecnológico. Ya el estudiante ha seleccionado una solución y se trata de determinar en detalle ese producto tecnológico. Los desempeños son: realiza cálculos y procedimientos necesarios para detallar el producto tecnológico y sus componentes, plantea especificaciones para el proceso de desarrollo del producto tecnológico y revisa y verifica y valida que una solución cumpla con las especificaciones técnicas de diseño. Este marco se aplica por igual a todos los diferentes grupos que ahora vamos a mirar. Sin embargo, lo que sigue, que es la descripción de las tareas, se desarrolló para cada uno de los grupos teniendo en cuenta la especificidad de esos grupos. Un detalle importante: aquí la comunidad de ingenieros se metió en un reto bastante complejo, que es el de tratar de hacer la evaluación de diseño a través de casos. Los exámenes más sencillos de producir son con preguntas sueltas, pero en el caso de diseño la comunidad encontró que era importante que el estudiante se enfrentase a un contexto completo de diseño con un caso suficientemente genuino de ingeniería sobre el cual se formulan varias preguntas. Esto ha venido variando en las diferentes aplicaciones del examen. Inicialmente se construía un caso y se esperaba aplicar 8 a 16 preguntas sobre ese caso. Se encontró que era muy complejo ese desarrollo de esos casos, entonces se ha procedido a desarrollar casos un poquito menos complejos, uno por cada uno de los componentes, y que tiene del orden de 5 a 8 preguntas asociada a cada uno de estos casos. Cada caso es un conjunto de información que tiene textos, gráficas, tablas, esquemas, ecuaciones o cualquier otro tipo de representación propio de cada especialidad de ingeniería, a partir del cual el estudiante pueda desarrollar el examen. Todas las preguntas son de selección múltiple con única respuesta y constan de 4 opciones, de las cuales solamente una es correcta. Estas preguntas deben analizarse y responderse teniendo en cuenta la información presentada en el caso. A futuro, dentro de la comunidad de ingeniería se ha contemplado explorar la posibilidad de algunas preguntas de corte abierto y la utilización en un futuro del computador para generar casos mucho más ricos que permitan evaluar de una forma más apropiada a los estudiantes, pero por ahora el marco es el de preguntas de selección múltiple con respuesta única correcta. Ahora, pasemos al tema de los grupos. Con el fin de evaluar la competencia que han logrado los estudiantes en relación con el diseño de ingeniería, se definieron 9 contextos. Es importante mencionar que la primera aplicación que se hizo con un examen genérico para ingeniería, que no resultó muy apropiado en sus resultados, por los cuales se decidió montar los siguientes 9.
9 contextos: diseño de obras de infraestructura, procesos industriales, sistemas de control, sistemas mecánicos, sistemas agrícolas, sistemas de prevención y manejo de impacto ambiental, sistemas, procesos y productos agroindustriales, sistemas productivos y logísticos y diseño de software. De cada uno de estos elementos, en la página del ICFES está una descripción detallada de qué consiste cada uno de estos contextos y qué conocimiento requiere el estudiante para resolverlos. Este fue el ejercicio que les mencionaba que se hizo conjuntamente con los directores de programa y con el ICFES para determinar un mínimo común denominador que permitiera abarcar el máximo número de programas con respecto a los diferentes diseños que son posibles. Sin duda, en ingeniería en Colombia, con 121 denominaciones diferentes, hay una variedad mucho más grande de posibles contextos de diseño, pero estos eran los que nos permitían cubrir con el menor número de contextos y con un número suficiente de estudiantes para que la prueba fuera estadísticamente viable, válida, cubrir la población de ingenieros, de modo que cada programa debe entrar y mirar cuál de los módulos es el más cercano a sus contextos de diseño y trabajar previamente con los estudiantes los conocimientos necesarios para poder abordar el respectivo módulo, teniendo en cuenta que el módulo evalúa la capacidad para diseñar y no los contenidos que se requieren para hacer los diseños respectivos. Ejemplos de preguntas: acá es más complicado porque, como les mencionaba, un caso puede tener 1 o 2 páginas completas de información. Allí queda el enlace disponible para que los que estén interesados puedan entrar a mirar en detalle algunos de estos casos que se han liberado, con el fin de que tengan una idea más precisa de qué es y cómo se está evaluando el contexto de ingeniería. Con esto creo que estoy terminando y más bien, si hay preguntas a responder, pues procederé a responder esas preguntas. Muchas gracias, doctor Mauricio, por la presentación. Entonces, aquí ya nos están llegando pues, unas preguntas. La pregunta es, ¿por qué no hay un componente específico de diseño de circuitos electrónicos? La razón, yo creo que está en lo que ya he afirmado, es en determinar un mínimo común denominador de contextos que permitiesen evaluar a los estudiantes. Diseño de circuitos electrónicos es un tema pues, que se trabaja en programas de ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, algunos programas de ingeniería de telecomunicaciones, mecatrónica. Sin embargo, se encontró que el área de control podría cubrir muchos más estudiantes, dado que no solamente permitía evaluar competencias de diseño en ingenieros eléctricos y electrónicos, sino también en ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, ingenieros de procesos, lo cual pues privilegió la decisión de sistemas de control sobre el diseño de sistemas de control sobre el diseño de circuitos electrónicos. La otra pregunta que nos hacen es ¿en qué se centra el diseño de sistemas mecánicos y de sistemas productivos y logísticos? Bueno, yo creo que allí es mejor entrar a mirar la especificación que aparece en la página del ICFES de cada uno de estos 2 contextos. Del de diseños mecánicos puedo mencionar brevemente que allí lo que se está planteando es el diseño de dispositivos mecánicos a partir de especificaciones y restricciones. Es muy del área de sistemas mecánicos, si bien en algunos contextos de maquinaria agrícola, por ejemplo, en algunos programas que ven diseño de maquinaria agrícola, podrían entrar a responder dentro de ese módulo. El otro módulo que se preguntaba era el de diseño de sistemas mecánicos y de sistemas productivos y logísticos. De sistemas productivos y logísticos tiene que ver con el diseño de las cadenas de producción y las cadenas de distribución, temas que se ven en algunos de los programas de ingeniería industrial y de ingeniería de producción en el país. ¿Alguna otra pregunta pues específica a los temas de las charlas? ¿De características también de diseño de infraestructura? ¿Me están...? ¿Sí? Bueno,
Ahí hay una pregunta. Sí, para los que nos escuchen, si estos módulos son para todas las ingenierías, o mejor dicho, si todos los módulos son para las carreras de ingeniería. Esa es la pregunta que nos están haciendo. Para todas las ingenierías. Que si es para todas las ingenierías. Bueno, el módulo de formulación de proyectos claramente aplica a todas las ingenierías. El módulo de diseño sí tiene una pequeña salvedad. Cuando se trabajó con los directores de programas, básicamente la encuesta se hizo con una pregunta central. ¿Qué aprenden a diseñar sus estudiantes en el programa respectivo? Y en general ahí se encontró que la gran mayoría de programas de ingeniería tienen un objeto de diseño claramente establecido. Sin embargo, se encontraron algunos programas que representan poblaciones muy pequeñas del país en que no se identificó un problema de diseño en ingeniería. Para esos casos, indudablemente, pues el módulo de diseño no aplica porque son programas que no están trabajando diseño de ingeniería, están trabajando otros aspectos y que se ha asociado a una especialidad de ingeniería, pero que claramente los estudiantes no desarrollan dentro de su carrera la habilidad para diseñar en ingeniería de acuerdo a lo que se entiende nacional e internacionalmente como diseño en ingeniería. En esos casos, pues posiblemente la mejor decisión es no inscribir a los estudiantes al módulo de diseño porque no están preparados para ese módulo de diseño. Pero de paso eso también pone una pregunta sobre la mesa y es ¿cuál es el interés para estos programas del módulo de diseño y si no sería adecuado revisar el tema de no incluir el diseño de ingeniería específicamente dentro de estos programas, dado que uno de los elementos que nacional e internacionalmente se reconocen dentro de la formación de un ingeniero es lo que se denomina diseño de ingeniería. Y bueno, como que el tema de los diseños está generando bastantes inquietudes en las personas que nos acompañan en la charla. Nos llega otra pregunta sobre si no existen módulos para el diseño de sistemas energéticos y petróleos. Sí, no, podrían hacerse módulos. El gran problema de todo esto es cuántos estudiantes van a presentar la prueba como para que se justifique la construcción del módulo, teniendo en cuenta que si el número de estudiantes que presenta la prueba es muy pequeño, estadísticamente la prueba no sirve, no da cuenta de la calidad de los programas. Uno no puede aplicar un módulo a 30, 40 estudiantes con validez estadística, razón por la cual se estaría perdiendo los recursos y el tiempo en evaluar en unas condiciones para las cuales este tipo de pruebas no puede dar cuenta de la calidad. Esa es básicamente la restricción. Se han contemplado y se han tenido en la lista incluir otros módulos a futuro, pero siempre esto debe pasar por ese filtro del número de estudiantes que efectivamente terminarían año a año presentándose a esa prueba. Seguimos con el tema de módulos de diseño. ¿Por qué ¿por qué si hay un módulo de sistemas mecánicos, no hay uno de circuitos electrónicos cuando ingeniería electrónica tiene más de 10 programas acreditados en alta calidad? Yo creo que la respuesta es la misma. Digamos, este es un tema en el cual se puede debatir mucho y yo creo que no hay solución única. Cuando se determinaron los 9 grupos, yo no creo que esa sea la única solución posible. Hay otras posibles combinaciones. En ese momento, la comunidad académica que estaba participando en el tema llegó a la conclusión de que esos eran los 9 que parecían mejor cubrir las necesidades de ingeniería. Seguramente hay otras posibles soluciones y en el camino hacia adelante se pueden ir contemplando otras posibles alternativas en la medida que avance el examen, pero básicamente esa es una posible solución entre las varias seguramente que se pueden encontrar para cubrir la población de la mejor forma posible. Lo que sí no se quiere es tener un número excesivo de contextos por las implicaciones en la construcción que esto tiene. Los profesores que han participado en estos procesos saben la complejidad del proceso y la dificultad que ha sido trabajar ya con 9 contextos. Entonces, en esa medida, cualquier nuevo contexto que se agregue tendrá que pasar por un cuidadoso análisis de viabilidad, de pertinencia y de costo antes de ser incluido dentro de la prueba. Más preguntas que quisieran.
Sí, o sea, son preguntas que nos están llegando, en la misma línea. Entonces, si se ha pensado en la construcción de un módulo de bioingeniería o biomédicas. Yo creo que todo esto pasa por el mismo asunto. Lo primero es que este tema ha sido polémico desde el comienzo. Determinar en un país donde hay 121 especialidades, lograr reducir el número de contextos es una tarea muy complicada. Hay algunos que evidentemente por su bajo número fácilmente se pueden excluir, pero hay otros, y pues yo creo que la pregunta anterior es clara. En sistemas electrónicos, pues formaciones en electrónica hay cantidades, pero también hay formaciones que trabajan en sistemas de control en cantidades. Este es un tema, yo creo, que está abierto a discusión académica. Todo esto se ha venido manejando vía COFI, en el sentido de abrir la discusión académica, y cada cosa de esta se ha hecho públicamente en un ambiente bastante amplio. Yo creo que a futuro hay la posibilidad de seguir discutiendo y seguir afinando cuáles son los módulos que deben estar. Sin embargo, lo que me parece importante que quienes están asistiendo a esta presentación tengan claro cuál es el problema concreto. Y entre ingenieros yo creo que nos entendemos fácilmente. Necesitamos utilizar de una forma apropiada los recursos, llegar a un número mínimo de contextos que permiten validar el máximo número de programas de ingeniería, sabiendo que, como toda solución de ingeniería, tiene diferentes soluciones, y dependiendo de los criterios que se utilicen, se llega a proponer soluciones que pueden ser parecidas, pero no son las mismas. Entonces yo llamo más bien a quienes tienen inquietudes a participar activamente con ACOFI de las discusiones hacia adelante sobre la prueba y sobre los posibles ajustes que se puedan hacer eventualmente en algunos de los módulos en función de la pertinencia técnica y académica que se les vea. ¿Alguna otra pregunta que quisiéramos tratar durante la presentación? Sí. No, este tema del diseño es altamente polémico. De hecho, hay en la base una discusión también bien polémica, y es si pueden existir o no, o si tienen sentido o no programas de ingeniería donde no se abordan diseños de ingeniería desde la definición internacionalmente reconocida, porque uno puede encontrar también muchas definiciones que se adapten a muchos intereses. Pero estos son de los temas académicos que sí yo pediría que utilicemos a COFI, que ha sido el que ha estado liderando estos medios y sus reuniones nacionales, para tratar de entrar en una discusión a fondo que es muy, muy relevante e importante para los programas de ingeniería. Bueno, entonces después de esta invitación del doctor Mauricio Duque, pues a seguir participando en estas discusiones a través pues de este mecanismo que es ACOFI, que es pues quien ha liderado la discusión en este tema, pues en el área de ingeniería, damos entonces por finalizada la transmisión de este bloque de los módulos de las áreas de ingeniería y ciencias. Quiero darles las gracias por su atención, por su participación. Hasta pronto.